Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Lo primero, voy a recordaros durante varios días el tema de inscribiros para un grupo VIP para anunciar todo lo que se haga en los exchange para los que tengan link con el canal, para tenerles al día de todas las promociones que hay. Ya explicamos ayer que había una, o antes de ayer que había una en Bitget, y eso, todo el que quiera apuntarse, pues que se vaya apuntando. Lo recordaré porque como todos los días todo el mundo no ve los vídeos, pues lo iré recordando todos los días hasta que toda la gente haya conseguido ver este formulario y os lo pondré en los vídeos para que os apuntéis. Y ahora vamos con las cosas que están moviendo el mercado últimamente, que son la ley Clarity, los exchange que están cerrando, eh, también la desescalada este fin de semana en la guerra, que ha hecho que el petróleo baje y que la bolsa suba y que por lo tanto también Bitcoin tenga un cierre positivo en el día de ayer. Todo eso lo iremos viendo ahora. Vamos a empezar hablando de la ley Clarity y de los exchange que van desapareciendo. Nos dice: se desvanecen las esperanzas de Clarity. BitMEX cierra sus puertas ante la inminencia de una demanda. Y bueno, y aquí vamos a leer un poquito qué es lo que está pasando. Nos dice: a pesar del apoyo de Goldman Sachs, Fidelity y las fuerzas del orden, las posibilidades de que la ley Clarity se aprueben se van desvaneciendo. Y BitMEX cerrará sus puertas mientras el mercado de criptomonedas se consolida en cinco grandes actores. Cinco grandes actores se refiere a cinco grandes exchange, ¿vale? Por eso siempre en este canal, siempre y siempre lo hemos dicho, hemos trabajado con los exchange grandes. Nunca, aunque nos han propuesto decenas de exchange pequeños, nunca hemos trabajado con esos exchange pequeños. De hecho, BitMEX fue uno de los que se puso en contacto con nosotros en numerosas ocasiones, y BitMEX también. De los dos que han cerrado, los dos se pusieron en contacto con nosotros. Nunca hemos querido trabajar con exchange pequeños, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto es lo que va a pasar. Los exchange grandes se van a comer a los exchange pequeños y van a quedar muy pocos exchange en realidad. Y muchos de los que están abiertos todavía y que no han cerrado, seguramente tendremos cierres de varios más. No creo que sean los dos únicos los que han cerrado actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis en la descripción una lista de los que nosotros tenemos y que creemos que van a subsistir y que van a continuar y que al final están formados por los más representativos y más importantes, ¿no? Vamos a hablar primero de la ley Clarity y luego vamos a comentar eso de los exchange que estamos hablando. Es posible que Clarity consiga un voto, pero no se hagan ilusiones todavía. Es decir, es posible que haya una votación, pero es posible que esa votación no salga favorable. No quiere decir que ya una vez que no salga favorable se acabó. Seguramente intentarán modificar cosas para que en una votación futura se apruebe, pero de momento pinta mal en el corto plazo. Pinta que nos vamos a ir al receso de agosto sin aprobación de la ley Clarity, porque no se ponen de acuerdo en el tema ético. Nos dice: el acuerdo ético prohibiría a todos los funcionarios estadounidenses emitir y patrocinar activos digitales, pero contienen algunas cláusulas que permiten al presidente salir impune, con las que los demócratas no están contentos, incluido el hecho de que las normas expiren el día en que está previsto que deje el cargo en 2029. Así que los temas éticos no se ponen de acuerdo porque el presidente ya ha utilizado las criptomonedas para su enriquecimiento personal, sacando monedas, la moneda Trump y la moneda Melanie, y bueno, y aprovechándose de todos los tweets que iba poniendo sobre criptomonedas y sobre las reservas de Bitcoin, etcétera. Entonces, bueno, la gente parece que no está de acuerdo con lo que se está proponiendo, pero poco a poco tendrán que ir llegando a algún acuerdo. Entonces veremos a ver qué es lo que pasa. De momento, las perspectivas son de que no se va a aprobar en el corto plazo, y las probabilidades de que se apruebe este año son menos que las que se rechace. O sea que bueno, eso es lo que está pasando. Y luego, respecto a los exchange, para terminar con lo que decíamos antes, BitMEX cerrará sus puertas tras 11 años de actividad luego de que se iniciara una demanda colectiva en su contra. Evidentemente, si no estás sacando mucho dinero porque eres un exchange pequeño comparado con otros y de repente te entra una demanda, pues lo mejor que puedes hacer es eso, lo que está haciendo: liquidar, devolver a los clientes su dinero, y si luego no tienes nada ningún dinero para hacer frente a la demanda, pero por lo menos los clientes se han quedado con su parte y no incurren en pérdidas, ¿no? Así que bueno, pues esa es la decisión. Y como ya habéis visto, son dos los exchange que han tomado esta decisión estos últimos días, ¿no?
Y nos dice aquí, entre comillas, actualmente las 5 principales plataformas controlan aproximadamente el 80% del volumen global de operaciones al contado, lo que deja a las bolsas regionales, o sea, las que solo están en una región pequeña, y de nivel medio, con márgenes cada vez menores y sin una vía viable para crecer. Los obstáculos son estructurales, no cíclicos. Y además, durante la noticia, nos dice también en algún punto que ahora mismo pues no lo encuentro porque habría que leerlo entero, pero que los volúmenes se han desplomado en los últimos meses. O sea que es una cosa que es evidente, ¿no? Que ahora mismo la gente no está operando en criptomonedas y que si no eres uno de los top o no has diversificado, como han hecho algunos, a tener acciones o a tener otras cosas, pues evidentemente no tienes margen para seguir y muchos se verán forzados a cerrar. Los que aguanten, pues resistirán en el largo plazo, porque el volumen que salga de estos exchange, evidentemente se irá hacia otros, pero la gente viendo esto, no creo que se vaya a pasar de Bitness a otro exchange pequeño, porque le puede pasar lo mismo dentro de 2 o 3 años. O sea que la gente irá a los grandes, que son los que tenemos nosotros ahí. Así que, pues esa es la situación para los exchange. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más de comentar. Simplemente sí, lo del petróleo que ha caído durante el fin de semana. Ha mejorado la situación y el petróleo está cayendo un 6,18%. Si recordáis, el otro día ya decíamos que era una buena zona para hacer operaciones en corto para el que quisiese en el petróleo. Y desde luego, fijaros qué caída ha tenido, desde los 95 ya hasta los 86 ahora mismo que está. O sea que es una caída notable, que se ha podido sacar ahí una buena rentabilidad. Evidentemente el conflicto tiene sus tiras y sus afloja, o sea que no sabemos en qué momento va a terminar definitivamente, pero la escalada del petróleo había sido brutal en las últimas semanas y estaba claro que a nada que hubiese un pequeño avance en las negociaciones o en las conversaciones, el petróleo iba a caer como está cayendo, ¿no? De forma brusca. Eso provoca que las bolsas suban de nuevo, 0,94% sube el futuro del SP500, 0,92% el futuro del Dow Jones y un 1,51%, fijaros qué salto ha pegado, dejando un hueco tremendo en el gráfico, el DAX alemán, ¿vale? Esto ha ayudado a que Bitcoin recupere, pero no es una recupera ayer al cierre, pero no es una recuperación lo suficientemente fuerte, porque estamos ligeramente por encima de lo que estaba el jueves, pero es que la bolsa está claramente por encima de lo que estaba el jueves. O sea que nos hemos comido una caída, como dijimos la semana pasada, el viernes, nos comimos una caída que no era muy correspondida, es decir, no nos desmarcamos otra vez a la baja de las bolsas, lo cual no es bueno, evidentemente, y no hemos recuperado esa desventaja del viernes. Estamos en ello, vamos a ver. Igual cuando superemos los 66.500 o 66.600, que es ahora la resistencia, igual ahí sí que recuperamos la diferencia, porque por tema técnico formaríamos esa figura de vuelta, un máximo creciente, un hombro cabeza hombro invertido, y seguramente los siguientes días el impulso por el escape técnico nos llevaría a recuperar esa desventaja que tuvimos el viernes y volveríamos a estar, digamos, con un mes comportándonos mejor durante todo el mes de julio. Pero el viernes fue un poco vuelta a las andadas y todavía no hemos terminado de deshacerlo. Quizás hoy a la tarde lo consigamos, ¿eh? Cuando abra Estados Unidos, quizás nos lancemos al alza y seamos capaces de compensar esa caída del viernes, pero aún todavía no la hemos compensado. Y como digo, el análisis técnico tiene muy buena pinta, pero las buenas pintas no valen solo, tienen que confirmarse con rupturas técnicas y la ruptura técnica es superar los 66.600 claramente al cierre, con una vela rompedora de las buenas, o sea, estilo como la que tenemos el día 14 de julio, ese estilo de vela necesitamos al romper esa zona de los 66.600, ¿vale? Y sobre todo, pues también superar el máximo en mecha que tuvimos el día 15 de junio, que es 67.292. O sea, todo eso deberíamos hacer para confirmar un escape de esta zona de suelo y definitivamente empezar a ir hacia niveles superiores. La zona de los 70.000 sería el siguiente objetivo, ¿vale?
Pero bueno, por lo menos algo es algo, cerramos la semana bastante bien, la vela semanal, como veis, acabó en positivo con ese último impulso de las últimas horas de ayer. Y esta semana, pues acabamos de iniciar, la vela está en rojo todavía, pero ya veis que no hay prácticamente cuerpo de vela ni mechas por ningún lado, o sea que estamos iniciando la semana, no es muy significativo lo que está haciendo de momento. Lo importante sería que durante la semana, pues eso, rompiésemos esa resistencia y nos fuésemos hasta esta zona de los 68.182, ¿vale? Que es donde se cruzan estas líneas en esta zona. Esa sería una buena semana. Cerrar en esa zona la semana sería bueno, además cerraría el mes también, tocando la línea de tendencia principal por abajo, que es lo que dijimos, prácticamente en esa zona cercana a los 69.000. Y bueno, pues sería un buen cierre de mes, sería una buena semana si hacemos eso, y en el diario habríamos terminado de confirmar un hombro cabeza hombro invertido. En el gráfico horario, por el contrario, pues tenemos que rompimos esa línea bajista que teníamos dibujada, esa línea verde que comentamos que hasta que no rompiese no iríamos hacia arriba. Si recordáis, cuando hacíamos el vídeo de ayer decíamos que en cuanto rompiese esa línea probablemente iría a los 65.500, es a donde fue, es donde se ha chocado dos veces con esa resistencia. Y el siguiente nivel ya sería la zona de 66.200, o sea, cuando consolide este nivel y arranque de nuevo y supere los 65.500, se iría hacia los 66.200. Pero ya veis que ha sido romper la línea, apoyarse un poquito en ella y salir disparado hacia esa zona de 65.500. Así que ahora estamos esperando esta consolidación para que continúe el movimiento al alza. Y en cuanto a las altcoins, hoy no tengo el gráfico del token de Backpack, pero lo iremos mirando durante la semana. Estamos esperando a que corrija un poco para entrar. Pero bueno, las que tenemos aquí, AAVE, buen comportamiento. Fijaros en el día de ayer cómo saltó al alza. Es de las que está bien. Hay pocas que están bien, ya lo hemos visto estos últimos días. Está bien el gráfico de AAVE, está bien el gráfico de Ethereum. Y, y estaba recuperando estos días un poco Tron, pero el resto pues no tenía muy buena pinta. Pues como podemos ver también Cardano está en los suelos, no reacciona, sigue en la parte baja. BGB quiere subir un poco, pero todavía no empieza a avanzar. BNB sube un 0,20%. Supongo yo que el hecho de que vayan desapareciendo poco a poco exchange pequeños, a los exchange grandes les vendrá bien. Y eso se notará también en la cotización de sus tokens. Ethereum 0,93% arriba. Fijaros la vela de ayer también positiva, rompió el máximo relativo anterior, que es los 0,02965, o sea que sigue mostrando buen comportamiento técnico. ¿Qué más? Solana la tenemos bajando un 0,20%. Ayer subió, está todavía por debajo de la resistencia de los 0,0012. A Solana, evidentemente, le perjudica que esté subiendo tanto Ethereum porque son competencia y si la gente apuesta por una es porque cree que va a ser superior a la otra. No es. Son rivales, así que al final es lo que cuenta, ¿no? Tron ha perdido otra vez la línea de tendencia, pero ya sabéis que hasta que no pierda los mínimos anteriores no podemos decir que cambia la tendencia. También además se suele comportar a la contra, ya lo hemos comentado muchas veces. XRP sigue abajo. La diferencia es notable entre el comportamiento de Ethereum, por ejemplo, y Aave con XRP. Se ve claramente dónde hay interés y dónde puede haber algo de valor y dónde no lo hay, claramente. Mientras no haya movimientos especulativos, esto seguirá siendo así. Cuando haya movimientos especulativos, pues subirá cualquier porquería, incluido XRP y cualquier otra altcoin que se os pase por la cabeza, pero cuando está entrando dinero buscando algo de valor, que es lo que está pasando ahora, pues está entrando en las que el mercado cree que tienen algo de valor. ZK se baja después de un pequeño rebote en el día de ayer y también en esta hay que tener mucho cuidado porque está en una zona de distribución desde mi punto de vista y en cualquier momento puede pegarse un buen batacazo. Y nada más, dejamos ahí el mercado con Bitcoin en 65.200, esperando a ver lo que hace a la tarde, más que nada para ver si somos capaces de compensar ese desvío hacia abajo que tuvimos el viernes, que todavía no hemos sido capaces de compensar, porque como digo, estamos más o menos a la apertura de ese día, de ese viernes de la semana pasada, mientras que el SP500 está por encima de lo que hizo
el viernes de la semana pasada y el DAX, pues como veis, claramente por encima. Es decir, se ha recuperado todo porque ha bajado el petróleo, pero Bitcoin no ha compensado esa caída de más que tuvo el viernes que el resto de mercados, donde el resto de mercados apenas caían un poco y Bitcoin caía muchísimo más, ¿no? Así que bueno, pues esa es la situación, las cosas no pintan mal, esa figura de vuelta tiene muy buena pinta, pero claro, necesitamos confirmarla. Esta semana es clave porque yo creo que es cuando tiene que volver a atacar esa resistencia de los 66.600. Y nada, pues a ver si puede ser los primeros días de la semana, más que nada para luego el resto de semana poder consolidar por encima de esa zona y apuntar ya para el siguiente mes y las siguientes semanas hacia la zona de los 70.000 y la línea bajista principal, que ahí también veremos qué fortaleza tiene el mercado. El mercado nos dirá cuando ataque esa línea azul bajista si está fuerte o no. Ahí lo veremos. Ahí veremos cómo de importante es esta recuperación o si simplemente es una recuperación solamente hacia la línea bajista y todavía nos queda un par de meses por estos niveles para consolidar y tener más fuerza para romper en el futuro. Veremos a ver. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.